Buen día, mi nombre es Valeria Sertucho Guzmán. Bueno, sobre este proyecto lo hice en equipo con mis tres compañeras, las cuales se anexarán los videos más adelante. A mí me tocó la problemática seleccionada en el tema de sacerdotes pederastas en México. Primero voy a dar una pequeña introducción de lo que es un pederasta. Es la persona que abusa sexualmente de los niños. Esto se da estamos nosotros especificando en los sacerdotes, porque en México se tiene mucho esta cultura de que los mexicanos somos muy católicos y muy apegados a la fe. Entonces esta ocasiona que le demos mucha confianza además a los sacerdotes, siendo que ellos deberían de tener un estudio psicológico antes de sobresalir como sacerdote, para analizar que no vaya a seguir ocurriendo esto y poner un límite a estos casos, así como tratar los casos que ya están dados. Entonces, la problemática seleccionada aquí en este proyecto es que muchos sacerdotes abusan de los niños o de las niñas y siempre hay cómplices. Entonces, pues se tendría que tratar, nuestra temática es que se pudieran dar penas más fuertes y castigos de por igual, así como si fuera una persona normal, ya que tenemos casos donde la parte eclesiástica, como los sacerdotes de alto rango, protegen a los sacerdotes que cometen estos delitos. Entonces, aquí nuestro objetivo planteado sería que se extremaran más las medidas de prevención para que se pudiera evitar o terminar con esta problemática del abuso de los sacerdotes. El objetivo planteado de este proyecto es hacer un llamado a los legisladores, presentar una propuesta donde se restrinjan más los beneficios de los sacerdotes que han cometido esto, así como que sea mayor el castigo del abuso que están haciendo, ya que se deben de proteger los derechos de los menores, así como la sexualidad y la intimidad también de los menores. Se necesita hacerse estudios a los sacerdotes próximos a practicar, ¿verdad?, la profesión, para detectar que estas personas no tengan antecedentes de que puedan propiciar este delito a los menores. Entonces, nuestro objetivo es que pudiéramos presentar un proyecto a los legisladores donde se tenga muy estricto este castigo hacia ellos, para poder terminar con esto o evitar y tratar los casos, porque como conocemos, ha habido casos donde los sacerdotes contagian de enfermedades de transmisión sexual a los menores, y hay personas también mayores que saben de esto y que, siendo cómplices, no dicen nada. Entonces también sería aplicar una pena muy elevada a los cómplices de estos mismos, ya que es más fuerte, porque pues está dejando que pase el asunto y el delito y no hace nada por los niños, por defenderlos. Ahí. Bueno, ok, nuestro tema que nosotros escogimos fue lo de los sacerdotes pederastas que abusan de los menores. ¿Por qué elegimos este tema? Porque ahorita en la actualidad pues es un tema de mucha relevancia. Ha habido demasiados casos de sacerdotes que abusan de los menores. Incluso realizamos nosotros una encuesta en donde nos dimos cuenta que México en el 2017 contaba con el primer lugar en abuso sexual y violaciones, no en específicamente hacia menores, pero sí se daba mucho el caso de eso, que es obviamente un delito grave. Bueno, como sabemos, un caso actual que pasó en Oaxaca sobre un padre que violó a más de 30 niños y los contagió de VIH. Entonces este es un caso súper grave, ya que, bueno, los niños no tienen la culpa, o sea, es un abuso, hay una ventaja por parte del sacerdote, porque como sabemos, todos los padres de familia les brindan la confianza hacia ellos, o sea, los dejan en las iglesias, es algo de mucha confianza. Entonces, que abusen de un menor, pues sí es algo muy, muy grave.
Bueno, ok, dentro de nuestras metas y nuestras actividades para solucionar este problema, pues está la principal meta es el erradicar completamente con el problema. Es decir, ya no puede haber más sacerdotes que estén libres cuando cometen este tipo de delitos y se les comprueba, que ya el Ministerio Público actúe, que ya se les vincule como si fueran unos delincuentes, porque lo son, cuando ya son comprobados su hecho ilícito. Pues sí, de igual manera que, pues en caso de que se les compruebe, que sean vinculados al proceso, pero que por cualquier irregularidad ellos salgan libres, que al momento de ellos salir libres, que ya se les haga una revocación de su poder, o sea que que ellos ya no puedan ser padres, o sea que ya no sean proselitistas religiosos, porque pues ahí ya hubo una desconfianza, o sea, ellos ya tienen la duda, entonces ya que hay una revocación de su poder, o sea, en su autoridad y así. Ok, ¿qué actividades nosotros realizamos para poder erradicar con esto? Bueno, el principal es una actividad para los padres de familia, o sea, para los papás de los menores, que pues, cualquiera, cualquier actitud que un menor tenga que no sea la común, o sea, que estén muy callados, que ellos actúen diferentes, que no quieran que los toquen, que no quieran hablar o así, que estén, sí, una actitud diversa, que nunca la dejen pasar. Que si no quieren hablar con ellos, que vayan a un psicólogo, que platique con ellos, porque puede ahí que esté pasando algún problema cuando se trate de esto. También que que no pasen mucho tiempo los sacerdotes con los menores, porque pues a veces no es necesario, o sea, simplemente pues lo que es, o sea, en una iglesia, en una misa o así, pero no tiempo a solas, o sea, no pasen tiempo a solas el menor, ya que es un niño con un sacerdote que es un señor, o sea, no es como que vaya a haber mucho vínculo entre ellos, ¿ok? Otra idea de una actividad puede ser que haya vigilancia, no que haya la policía ni nada, sino simplemente que una vigilancia de confianza esté ahí en presencia del sacerdote y el niño, o sea, que nunca estén tiempo a solas. Entonces, ese podría ser un problema también para erradicar con esto. Pero pues sí, el principal sería lo que ya habíamos mencionado, que la autoridad actúe cuando ya se comprobó que sí hubo un abuso por parte del sacerdote hacia el niño o hacia cualquier persona, que sean vinculados, que así los castiguen como cualquier delincuente. Como ya lo mencionamos anteriormente, nuestro proyecto está encaminado hacia la pederastía en México, especialmente hacia los sacerdotes que cometen este delito. Me gustaría traer a la vista palabras expuestas por el senador Alejandro Armentamier, quien nos hace mención de que alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos han sido víctimas de abuso sexual y violación, de los cuales 500 casos se han dado por parte de sacerdotes. Esto es algo que claramente nos ha afectado muchísimo a toda la sociedad mexicana, debido a que la mayoría de los mexicanos nos enseñan a seguir la religión católica desde pequeños. Por lo tanto, nosotras en el proyecto hemos buscado algunas soluciones que podrían ayudar a combatir este problema. La principal, o la que nosotras consideramos más importante, es separar totalmente el cargo católico de lo sucedido. Es decir, que no por ser sacerdotes se priven de tener una aplicación correcta de las leyes, ya que esto podría considerarse como un abuso de poder en cuanto a la fe de la gente. De igual manera, consideramos importante el hacer evaluaciones psicológicas a todos los seminaristas que traten de ser sacerdotes, es decir, que se asegure, acredite que tienen la capacidad total para recibir el cargo de sacerdotes. También encontramos que anteriormente la Iglesia contaba con una ley llamada eclesiástica, la cual consistía en expulsar del clero, incluso a los obispos, a los eclesiásticos que hubieran cometido faltas graves que escandalizaran a la sociedad. Y específicamente esta ley aplicaba estrictamente para 3 delitos. El primero es contra faltas al ordenamiento eclesiástico establecido, contra la sexualidad
y contra abusos que ofendían al prójimo. Como nuestro tema se trata de la sexualidad, pues esta ley aplicaba claramente para este delito. Y es algo que nosotras consideramos que se podría venir aplicando ahorita, ya que al ellos tener esta ley ya establecida como iglesia, pues podría ayudar a disminuir el cometer el delito. Nosotras consideramos que la iglesia también podría aplicar nuevamente la ley eclesiástica que ya tenía, para que pues los sacerdotes sepan que se les va a expulsar totalmente del clero al momento de cometer una falta tan grave como es el delito del abuso sexual. Y también el factor más importante es el de que las leyes se apliquen totalmente igual a estas personas. Es decir, que la autoridad no vaya a sensibilizarse por el hecho de que es un sacerdote, que vaya a meter como su fe al momento de dictar una condena, porque pues claramente el sacerdote en el momento en el que estuvo cometiendo el delito no estaba pensando en su cargo como dentro de la iglesia. Entonces pues consideramos que las leyes, como ya están tipificadas en el Código Penal, pues así se deberían de seguir para todos. Hola, continúo con otro punto llamado calendarización y presupuesto en el proyecto final, donde para la calendarización, con este objetivo que tenemos sería hacer una cita, programar una cita con un diputado local que escuche nuestra voz como jóvenes en respecto a los derechos de los menores y a su vida sexual e íntima. Entonces, calendarización sería, pues así como lo dije, programar una cita y ya después de ahí presentar nuestra propuesta de hacer de elevar las penas contra los pederastas para poder evitar sancionar de manera más fuerte y que sea totalmente imparcial a este delito. El presupuesto para este proyecto sobre la pena de los pederastas sería que se hiciera encuestas con personas de saber lo que piensan, de que estén de acuerdo, para saber más o menos cómo está pensando la sociedad mexicana en cuanto a este delito y cómo piensan en cuanto a los actos que realizan los sacerdotes. Entonces, presupuesto sería primero ir a presentar la propuesta y luego que acepten nuestra solicitud y que entre al estudio del derecho, para poder comprobar que con verdad y con justicia se puede proteger los derechos de los menores, y más en estos asuntos tan delicados que hemos estado escuchando últimamente aquí en nuestro país. Bueno, ya hablando sobre el aspecto metodológico, pues nosotros decidimos elegir primero un tema, o sea, primero decidimos buscar qué problemas hay ahorita en la actualidad, y pues vimos que hay muchos casos actualmente de abuso sexual y violaciones. Entonces ya poco a poco fuimos delimitando el tema a irnos de que violación y abuso de menores, que es pues un delito muy grave. Ya en específico nos fuimos a hablar sobre los sacerdotes, sobre los proselitistas de culto religioso, quienes son los que abusan de los menores, pues como ya sabemos y ya hemos hablado anteriormente, por toda la confianza que se le brinda a ellos, o sea, nosotros dejar a nuestros niños, o bueno, dejar a los niños en las iglesias, con los pastores o cualquier persona que sea una autoridad de la iglesia. Bueno, después de la delimitación del tema, ¿qué herramientas nosotros estamos utilizando? Bueno, fueron la principal, pues encuestas. O sea, siempre para el estudio de algo tienes que realizar encuestas de saber qué posibilidades o qué tanto hay de ese problema. Y pues nosotros como nos dimos cuenta que en México en el 2017 contaba pues con primer lugar en abuso sexual y todo eso. Bueno, otra herramienta pues fue el internet, el uso del internet. Nosotros de esa manera pues buscamos la información y pues de ahí ya ir haciendo resúmenes, incluso ya con nuestras palabras, nuestro conocimiento propio, no sé, algunos casos que conozcamos. La verdad yo no conozco algún caso de violación de menores, pero pues igual sí hay. Y pues así es como nosotros ya decidimos pues hablar sobre ese tema. El método, la metodología utilizada, yo creo que una de esas fue la perceptual. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya conocemos el tema
Entonces ya simplemente delimitamos con el conocimiento que tenemos y pues con eso ya pues fue de lo que hablamos. Y ya por último pues damos nuestra propia conclusión en donde ya decimos cómo solucionar el problema, qué manera se erradica con esto y pues ya para pues intentar que haya un índice menor de violación de menores y que se le castigue como debe ser a los sacerdotes, pastores y todas las personas autoridades de la religión. Y pues esa fue nuestra metodología utilizada, eso fue como nosotros realizamos nuestro tema.